No es nuestro interés. Yo creo que el pueblo de México tomó una decisión muy clara. La Suprema Corte confirmó que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 33,000 millones de pesos en impuestos tras casi 17 años de litigios, luego de que distintas instancias judiciales rechazaran los recursos de sus empresas. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el caso no es persecución política, sino la aplicación de la ley, y destacó que la deuda creció por años de retrasos y multas acumuladas. También subrayó que la reforma judicial busca acabar con privilegios e influencias que antes permitían congelar expedientes, mientras que ahora se consolida un sistema más transparente. El SAT deberá calcular el monto definitivo y si no se paga, se iniciarán procedimientos legales prolongados. Presidenta, hay una encuesta justamente de la generación Z del Financiero en donde dicen que cerca del 70% de la generación Z respalda su gobierno. Pero, como bien lo menciona, también hay No la vi la encuesta, fíjate. Es justo, la sacaron ayer. Millennials y generación Z arriba del 70% aprueban su gestión. Platicando con algunos jóvenes que forman la generación Z pero no están de acuerdo con la marcha del 15, consideran que no ha sido suficiente o que no han sido lo suficientemente escuchados en cuanto a sus demandas centradas, por ejemplo, en la gentrificación, vivienda, pero hay proyectos relacionados con el tema. ¿Qué les podría decir a estos jóvenes que no se quieren manifestar el 15, pero que consideran que no han sido propiamente escuchados? Pues los vamos a escuchar. Tenemos, fíjense, para los jóvenes, la beca de preparatoria, que viene desde el presidente López Obrador, la beca de preparatoria, Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una inversión histórica que no se había dado en ningún otro gobierno. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? Primero, más educación, más espacios educativos. Faltan preparatorias en el país y faltan universidades. Entonces, el objetivo, ayer inauguramos una preparatoria que queda dentro de la secundaria. Muchas, por el crecimiento poblacional, que ahora nacen menos niños que hace 15 años, las familias tienen menos hijos e hijas, ha ido disminuyendo la población. Entonces, antes las secundarias tenían turno matutino y turno vespertino. Y ahora hay muchísimas secundarias que no tienen turno vespertino. Está la instalación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en muchas secundarias? El turno vespertino, adecuar los salones para que pueda ser un bachillerato nacional, como ahora incorporamos a todas las preparatorias. Ayer en el Estado de México inauguramos uno. Entonces, los jóvenes que salieron de secundaria, o los adolescentes que salieron de secundaria, en la misma escuela en la tarde van a estudiar la preparatoria. Ese es el primero. El segundo es ampliar las preparatorias existentes, los bachilleratos tecnológicos, todo el bachillerato nacional y construir nuevos. Y el cuarto es un bachillerato modular, que le llamamos, sobre todo en las zonas de pequeñas comunidades. Son bachilleratos modulares de 2, 3 salones que permiten atender a 40 estudiantes y que no tienen que salir de sus pueblos para poder estudiar el bachillerato. Y además estamos construyendo más universidades, con la Rosario Castellanos, la Benito Juárez. Entonces, que los jóvenes tengan acceso a la educación es muy importante, porque muchas veces al tener que trasladarse muchísimo para poder ir a la preparatoria, pues o sus familias no pueden soportarlo económicamente, o también pues no hay la cercanía con la familia y a veces deciden abandonar la escuela y acercarse a lo mejor hasta un grupo delictivo. Entonces, nosotros hemos puesto mucho énfasis en la educación y evidentemente estamos abiertos a mucho más de trabajo con ellos. Ahora viene un programa deportivo muy importante para jóvenes, México Imparable, y también actividades culturales. Entonces, todo es parte de la incorporación de los jóvenes, el reconocimiento. Nos debemos a las y a los jóvenes, no solamente son el futuro de México, como se dice, sino son el presente. Entonces, escucharlos, siempre escucharlos. Uno de los temas que plantean es la posibilidad de acelerar las 40 horas, porque justo mencionan, bueno, estamos en un régimen de 48, pero hay quienes trabajan 52 y ni siquiera son pagadas. Entonces, ¿existe esa posibilidad de acelerar la transición? Estamos trabajando.
espero que este mismo mes se pueda presentar la propuesta. Bien, todas las decisiones que se han tomado durante el periodo del presidente López Obrador y con nosotros, que tienen que ver con el mundo laboral, por ejemplo, la desaparición del outsourcing, el aumento de la participación de los empresarios en las pensiones, el aumento al salario mínimo y todo el modelo ahora de conflicto, de atención a los conflictos laborales, fue acordado por consenso entre empresarios y trabajadores. Y nosotros creemos que eso es importante. Entonces estamos buscando pues que haya un acuerdo en el esquema de cómo se van a implementar las 40 horas y también ya viene muy pronto el aumento salarial o del salario mínimo para el 2026. Entonces sí, nosotros estamos de acuerdo con la semana de 40 horas, pero sí queremos que sea parte de un trabajo consensado, como se ha hecho hasta ahora, y eso ha permitido pues que no haya conflictos, sino al revés, pues que se pueda avanzar, sobre todo en los derechos de las y los trabajadores. Entonces estamos en eso. En otro tema, Presidenta, lo acaba de mencionar con el asunto relacionado a la resolución de la Suprema Corte. No es una resolución de la nueva Corte, es en realidad el respetar las resoluciones de tribunales a lo largo de prácticamente 17 años. Pero sí fue un tema de la Corte pasada, el básicamente esconder y retrasar algo que era inevitable. Eso se podría considerar incluso como corrupción. ¿Existe o sabe de que se puede investigar a aquellos ministros que guardaban en el cajón esos expedientes para retrasar lo inevitable en una complicidad clara con el grupo Salinas? No es nuestro interés. Yo creo que el pueblo de México tomó una decisión muy clara, y es que hubiera un nuevo sistema judicial, un nuevo poder judicial en nuestro país. Y eso es muy profundo. Esa decisión que toma el pueblo, porque la toma el pueblo, porque nosotros hicimos campaña en el 2024 llamando a que se cumpliera, entonces le llamábamos el Plan C, es decir, que hubiera mayoría en la Cámara de Diputados, hubiera mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales para que pudiera haber cambios constitucionales muy importantes para el país. La decisión del cambio en el Poder Judicial fue una transformación muy profunda, que los jueces, las juezas, magistradas, magistrados y ministros y ministras de la Corte fueran decididas por voto popular es algo extraordinario, único. Ahora, evidentemente, pues tiene que fortalecerse y consolidarse ese Poder Judicial. ¿Con qué objetivo? Estado de Derecho, que se cumpla con las leyes y que no se imparta la justicia para unos sí y para otros no, que no haya privilegios, que no haya el que es amigo del ministro o de la ministra, que no haya quien dé dinero a un juez para que pueda resolver de una u otra forma, sino que sea un sistema honesto, limpio, transparente, que resuelva de acuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes, y que haya justicia para el pobre y que haya igual justicia para el rico, pero que sean valorados igual en el marco de nuestras leyes y la Constitución. Eso es lo que no ocurría antes. Antes, pues era el influyentismo. Eres amigo, entonces te resuelvo. Tienes dinero, entonces te resuelvo más rápido. Y en el caso de las y los ministros, lo mismo. Entonces eres amigo, eres compadre, eres familiar, tienes influencias, entonces no se toca tu caso. Ah, pero si se trata de una resolución que tiene que ver con una persona humilde, ahí sí no importa. Ahí la resolución puede ser en su contra. Entonces aquí es que se imparta la justicia de acuerdo con nuestro sistema jurídico. Eso es lo que ocurrió. Entonces, desde nuestra perspectiva no tiene sentido empezar a sancionar si hubo una u otra conducta de los ministros anteriores. Lo importante es que este Poder Judicial se consolide, se valide, se legitime frente al pueblo y frente a todos los miembros de la sociedad. Y eso es lo que, desde mi perspectiva, ocurrió ahora. Es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia,
No es una resolución por consigna, no es que alguien le habló a los jueces a decirle, oye, fíjate que por favor resuelve de esta manera porque lo quiere la presidenta o lo quiere, no sé, cualquiera. No, tienen autonomía y resuelven. Pero además no es extraño que resuelvan de la manera que resolvieron, porque ya había pasado por distintas instancias algunas de antes del 2018 y después del 2018 al 2024. Tribunales colegiados que dijeron no proceden los reclamos del Grupo Salinas. Entonces, sencillamente lo que dijeron es, queda tal cual lo estoy leyendo aquí porque hay que usar las palabras, quedan firmes las sentencias de los tribunales colegiados de circuito. Eso es lo que resolvió la Corte. ¿Qué es lo que representaría en programas o en proyectos lo que estas resoluciones han dejado firmes? Se habla cerca de 50,000 millones al cálculo que se está haciendo, faltará lo que el SAT determine, pero ¿qué es lo que representaría en obras? Porque ni siquiera es una deuda con la presidenta. Pues hay que ver cuánto es primero. Ese cálculo lo tiene en principio el SAT. Yo se los comenté aquí porque también es legal. El Código Fiscal establece una serie de beneficios para el que debe el impuesto, de acuerdo con las multas que vaya pagando. Si no paga, pues entonces se van incrementando, y si no, pues hay una serie de beneficios que lo establece claramente el Código Fiscal. Entonces el SAT pues tiene que hacer el cálculo y lo tiene que mostrar. Entonces, por eso es todo dentro del marco de la ley. Aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe a lo que tiene beneficios si es que paga. Si no paga, pues también hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley. ¿Se descarta o no se descarta un posible concurso mercantil si es que no llegara a pagar? Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de 3 días, de 4 días, de semanas. Es un procedimiento que lleva tiempo, si es que decide no pagar. Entonces, si decide no pagar, entonces viene un procedimiento largo, no es de un día, de 2, pero es justicia, así de sencillo. Ahora, para ponerles un ejemplo, los caminos artesanales tienen en el presupuesto de este año 3,000 millones de pesos. Si la deuda, por decir algo, es de 30,000 millones, por decir algo, pues son 10 veces el presupuesto de los caminos artesanales. Por poner un ejemplo, es hipotético, no tiene que ver. Si, ¿qué otro? Por ejemplo, lo que estamos planteando de todos los programas de bienestar para Michoacán, son alrededor de 30,000 millones de pesos. O sea, son montos muy significativos y se fueron elevando. Eso también es importante, porque por ahí hay un video donde dice que era un monto hace tiempo. Mientras más se tardó en pagar, más multas hay. O sea, si hubiera pagado hace 15 años, era un monto. Si hubiera pagado hace 10 años, era otro monto. Si hubiera pagado el año pasado, pues era otro monto. Si hubiera pagado el año antepasado, pues era menos. Pero así es la ley. No es un asunto particular para una empresa. Mientras más te tardes en pagar, más multas hay. Entonces, es importante que se conozca eso. Y se van acumulando esas multas.
Presidenta, un último tema y tiene que ver justamente con la corrupción. En los últimos días hemos visto a la titular del Sistema Nacional Anticorrupción haciendo denuncias respecto al propio sistema de cómo no ha servido, y tenemos muchos ejemplos. Creo que uno de los más lamentables es el propio Javier Duarte, que está buscando su liberación anticipada y aunque no la consiguiera, la próxima semana saldría libre hasta el próximo año. Una sentencia de 10 años, muy lamentable por todo lo que se desvió y todos los recursos que quedaron, hasta delitos muy graves como las vacunas con agua para niños con cáncer. Presidenta, ¿se ha planteado algún modelo adicional a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que pueda sustituir al Sistema Nacional Anticorrupción, que le dé dientes, o que se pueda hacer algo para darle, ahora sí, cerrar el tema de la impunidad en este tema? Tienes razón, sí es algo que se tiene que revisar. Y de hecho no está funcionando a plenitud. Y fue un esquema que se planteó en el periodo de Peña Nieto, propuesto por distintas organizaciones de la llamada sociedad civil, en donde es un esquema bastante complejo de muchas instituciones que supuestamente iba a garantizar la sanción cuando hubiera corrupción. Antes diversas sanciones estaban en la Secretaría, que hoy le llamamos de Buen Gobierno y Anticorrupción, de la Función Pública. Después esas sanciones están en el Tribunal de Justicia Administrativa, estatales o el federal, y me parece que sí es importante que se revise, porque finalmente lo que queremos es cero impunidad. Todos los mexicanos y mexicanas queremos que frente a la corrupción haya cero impunidad. Entonces sí creo que es un buen momento para revisar todo lo que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Presidenta. Preguntarle también su opinión respecto a esta resolución que ha dado ayer la Corte respecto a estos juicios por el impago de impuestos de Grupo Salinas. Por favor. A ver si pones el comunicado de la Corte, no la resolución, sino el comunicado. Fíjense. Dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversos asuntos relacionados con empresas que impugnaron créditos fiscales determinados por la Autoridad Hacendaria Federal, derivados del impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, así como sobre la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones. Adelante. Fíjense, esto es muy importante, porque no es que la Corte de pronto decide sin haber antecedentes. Estos juicios de amparo, dice, en todos los casos, las empresas inconformes acudieron primero ante la autoridad administrativa. Mucho de esto pasó incluso antes de que llegara el presidente López Obrador. Porque si se fijan, otra vez, regrésate arriba, son ejercicios fiscales del 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013. ¿Cuándo llega el presidente López Obrador? 2018. Nosotros en el 2024. Entonces, estos son créditos fiscales de aquella época. Si ni siquiera son de cuando inicia la Cuarta Transformación, sino son muy antiguos. ¿Qué es lo que hace quien recibe estos, o a quien se le hacen esos créditos fiscales por parte de la autoridad fiscal? En todos los casos, las empresas inconformes acudieron primero ante la autoridad administrativa, mediante recurso de revocación, que fueron resueltos en su contra. Primer paso. Segundo paso, interpusieron demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual confirmó la legalidad de los créditos fiscales. Es decir, hubo un segundo paso al Tribunal Administrativo y dice: no tiene razón el particular, tiene razón la autoridad fiscal. Después de ello, promovieron juicios de amparo directo que también fueron negados por los tribunales colegiados, una siguiente instancia.
Finalmente, las empresas presentaron recursos de revisión que llegaron a la Suprema Corte. O sea, estamos hablando de que ya otras autoridades, primero la propia autoridad fiscal, después el Tribunal de Justicia Administrativo y luego tribunales colegiados, le habían negado a los particulares, a las empresas del Grupo Salinas, es decir, todos estos tribunales le dijeron no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal. Finalmente se van a la Corte. En 4 asuntos la Corte determinó que los recursos de revisión en materia fiscal solo pueden admitirse cuando se plantean temas de relevancia constitucional. O sea, la Corte dice, bueno, ya resolvieron otras instancias del Poder Judicial. Entonces, si vas a la Corte es porque hay un problema constitucional, no directamente relacionado con lo anterior, porque ya resolvieron las otras instancias. O de derechos humanos con un interés excepcional, conforme al artículo 107 de la Constitución y a la Ley de Amparo. En otros 3 casos, súbanlo tantito, la Suprema Corte consideró que los recursos de revisión interpuestos por las empresas no debieron admitirse a trámite. Es decir, originalmente no deberían de haberse admitido en la Corte, ya habían resuelto otros tribunales, porque no tenían que ver directamente con lo que resuelve la Corte. Por las empresas no debieron admitirse a trámite, pues los temas discutidos ya han sido resueltos previamente en criterios obligatorios del propio tribunal. La Corte señaló que los asuntos analizados, como la deducción de pérdidas por ventas de acciones o la aplicación de reglas del régimen de consolidación fiscal, no presentan cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional. Por ello, determinó revocar los acuerdos que habían permitido que esos recursos de revisión siguieran su trámite al no cumplirse los requisitos de procedencia exigidos. Adelante. Con estas resoluciones, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia fiscal, fortaleciendo así su papel como garante de la justicia constitucional en México. Entonces, sí es importante que se conozca, porque el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte, y la Corte lo que dice es no, ya pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso, y no, la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Entonces, en realidad lo que hace la Corte es desechar 7 recursos a estos grupos, los desechó, los recursos que había interpuesto este grupo empresarial que representa a varias empresas, los desecha. Entonces deja válida pues lo que fue en su momento la decisión del SAT. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces quedan firmes las sentencias. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces es importante leer incluso la resolución que todavía no notifican al SAT, evidentemente, pues tiene que venir primero una notificación de la Corte al SAT y luego pues ya se entra otro procedimiento. Pero es importante decir que fueron varios procesos, fueron en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte antes de que se eligieran a los ministros y la Corte los dejó congelados, no quería decidir. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o a favor, sino que los deja congelados. Llegan a la Corte, los admiten y después los congelan. No resuelven, no resuelven, no resuelven, los dejan dentro de un cajón. Y finalmente la Corte hoy lo que dice es: desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial. Muy bien, prácticamente esto significaría que no hay pretextos para no pagar. Pues viene todo, ahora viene otro procedimiento, eso es importante también que se sepa. Ya vamos a pedirle a Hacienda que pueda venir a explicar los procedimientos. Están fijados todos los procedimientos posteriores. Primero, pues se notifica,
Si paga, bueno, pues ahí se resuelve el asunto. Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte pues de un proceso jurídico que tiene que cumplirse. Muy bien, Presidenta, muchas gracias. En otro tema, se acerca ya la pues marcha del 15N convocada pues por esta generación Z. Preguntarle, justo ayer la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se deslindó, se desmarcó ya de esta movilización. Ella ha dicho que no se convoca, a pesar de que pues ha sido sí convocada para repudiar el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manso. Sin embargo, ella dice, nosotros no estamos promoviéndola. Ella también pues aseguró que dio un voto de confianza a su gobierno en esta reunión que sostuvo la semana pasada con usted. Y bueno, prácticamente, ¿cuál sería el exhorto a los participantes de esta movilización que se espera a un día prácticamente, este sábado? Ayer estuvieron el general secretario Trevilla, el almirante secretario y el secretario de Seguridad. Estuvieron primero en Morelia, ahí se reunieron con algunos presidentes municipales, empresarios, personas de la sociedad, y después fueron a Uruapan, ahí se reunieron con la presidenta municipal y también con empresarios de Uruapan, y se tomaron una serie de acuerdos, y sobre todo lo importante es mantener los distintos operativos que están en este momento en el estado de Michoacán, la presencia, y estar en contacto permanente. Cada 15 días se va a estar en contacto, sea que ellos vengan o que vayan el propio secretario o los secretarios a Uruapan en particular, todo Michoacán, pero particularmente a Uruapan. Ellos pues manifestaron una serie de puntos que pues que ya en su momento se podrían platicar, y si no, pues de todas maneras es importante nuestro apoyo. Entonces tienen todo nuestro apoyo, tanto en temas de seguridad como en temas de las necesidades de Uruapan y de todos los municipios de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Entonces vamos a seguir presentes. Ya los otros temas que ella planteó, pues ya es sus propias declaraciones, pero lo importante es pues mantenernos cerca y apoyarles. Sobre la manifestación, México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia. Y el día de ayer, pues, el compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria a esta marcha, que vale la pena, pues, para todos aquellos que van a asistir, pues, que conozcan cómo fue que se fue generando esta convocatoria en las redes sociales. Y también, pues, que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues, fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa, en fin. Entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir, pues por lo menos estén informados. Sí, gracias, Presidenta. Finalmente, ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacaba este trabajo coordinado y lo llamaba histórico para combatir entre México y Estados Unidos el combate o el tráfico ilegal de fentanilo. También descartaba una posible incursión o el envío de fuerzas estadounidenses a nuestro país para combatir a grupos criminales, y ofrecía, pues, por supuesto, apoyo, investigación, tecnología y prácticamente colaboración coordinada. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues reafirma lo que hemos estado planteando, que cualquier intervención de Estados Unidos no queda descartada, vamos a ponerlo así. Entre otras razones, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota,
y más bien de intervencionismo, buscando la injerencia del exterior, pues queda claro lo que hemos venido planteando, que es que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la colaboración y la cooperación sin subordinación.